Honorables parlamentarios y todas las personas que nos están siguiendo en la tarde del día de hoy en este evento que también yo calificaría de histórico porque demuestra la posibilidad de poder, digamos, ejercer pues este diálogo importante que se tiene que dar en torno a la situación o la coyuntura del país en el marco de las acciones de cada uno de los órganos que están hoy convocados y en el caso mío de la Fiscalía General de la Nación. La presentación que haré estará enmarcada en dos ejes. La primero, algunos principios esenciales que yo quisiera plantearle al Senado de la República y mostrar un poco cuál ha sido la acción en estos casi 3 meses al frente de la entidad, 2 meses o vamos para 2 meses en el marco de esta pandemia. Y por supuesto, 6 líneas de investigación que la Fiscalía General de la Nación ha tenido en el marco de este confinamiento. Un primer tema, y es decirles a ustedes que la Fiscalía General de la Nación en el marco de este confinamiento ha venido funcionando. Esta es una entidad que tiene que tener una reacción en las calles. Hay actos urgentes que se realizan por parte de nuestros funcionarios, más de 24.000 funcionarios que tenemos en la Fiscalía General. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, cumplirle a la ciudadanía en lo relativo a esos actos urgentes que son denuncias que se establecen por parte de bien los canales informáticos o en un principio en los canales también que se encuentran en nuestras unidades de reacción inmediata, en nuestras estaciones de policía, también las órdenes de captura previas que se han venido materializando y ni hablar de las inspecciones técnicas de cadáver, de las inspecciones o los levantamientos de cadáver que también se realizan, además de las actuaciones de los fiscales y asistentes de fiscales en todo el territorio nacional en un desarrollo que se ha tenido con el Consejo Superior de la Judicatura, en el Comité Interinstitucional de Justicia, del cual yo hago parte, y también las cabezas de las diferentes cortes en el país, de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura. En ese sentido, decirles que en estos casi 2 meses de confinamiento hemos realizado 15.560 audiencias virtuales en todo el territorio nacional. Yo creo que eso es un dato muy relevante para demostrar también el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, en el marco de las limitaciones que tiene esta circunstancia. Tenemos hoy suspensión de términos y solamente pues estas audiencias son audiencias que se han venido adelantando en el marco, por supuesto, o bien de temas relativos a libertades, que es una de las condiciones o las excepciones que se establecieron en los decretos de excepción, pero al mismo tiempo en el marco de todos los trabajos que se tienen al interior de las unidades de reacción inmediata, donde necesitamos una articulación con los jueces de garantías en el país para efecto de que nuestros procesos sigan avante. Tenemos algunas limitaciones desde el punto de vista de que no se han autorizado todas las audiencias por parte del Consejo Superior de la Judicatura en este tiempo. Y eso es uno de los temas que por supuesto estamos trabajando porque hay algunos procesos importantes en donde se requiere pues la realización de las audiencias en el marco del principio de legalidad y en el marco de los procedimientos que se establece en el Código de Procedimiento Penal y en el marco de todo el relacionamiento que sobre todo nosotros tenemos con algunas búsquedas de información en bases de datos, que es uno de los temas importantes también y que espero que se resuelva esta semana para poder ya avanzar en diferentes investigaciones que son prioritarias para la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, por supuesto, la ciudadanía ha venido recibiendo también la información que hemos nosotros venido dando en diferentes estadios y en esto yo celebro este trabajo que se ha venido desarrollando con el señor Procurador y con el señor Contralor. Yo lo celebro porque este es un ejemplo de articulación institucional en el marco de una circunstancia difícil para el país. Este es un trabajo que se ha venido enmarcando en una relación tripartita con mesas conjuntas,
con un trabajo que en la Fiscalía hemos liderado con la señora Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Mancera, que en la Procuraduría también ha sido liderado por los funcionarios y en la Contraloría lo propio, para tratar de darle un eje y un rumbo a todas estas investigaciones en el marco de uno de los ejes investigativos que yo tengo y que voy a exponer también. Decirles que en el marco también de esa idea que yo he venido teniendo de trabajo en confinamiento, en donde nosotros tenemos que darle la confianza justamente a miles o a millones de colombianos que se encuentran confinados, de que se están protegiendo las instituciones y de que la Fiscalía General de la Nación está además en las calles y en los territorios y de que no podemos darnos el lujo desde ningún punto de vista de abandonar esa misión constitucional, pues obviamente también hemos tenido que intervenir en algunos de los temas cruciales del país. Uno de ellos en el marco de esta pandemia fue lo relativo a la situación carcelaria. Obviamente asunto de competencia del Gobierno Nacional y del Ministerio de Justicia, pero que tiene además un trasfondo participativo muy importante por parte de las Cortes y de la Fiscalía General de la Nación, que es el ente principal investigador de este país. En ese sentido, se materializaron algunas de las preocupaciones que tuvo la Fiscalía y que hizo públicamente, siempre diciendo que lo más importante, lo más esencial en todo este escenario es que se pudiera dar en una primera etapa una salida de personas de las cárceles y posteriormente se sigan dando algunas de esas salidas siempre en el marco del principio de legalidad, del Estado de Derecho y del respeto a la Constitución política. También dije que cualquier postura alrededor de esta salida de personas tiene que estar enmarcado en el acatamiento y el respeto de los derechos humanos de la población carcelaria. La población carcelaria tiene derechos humanos y al mismo tiempo tienen una protección que es necesario también dársela en el marco de los derechos como la alimentación o en el mismo derecho a la salud, que por supuesto tiene que garantizarse a las personas que se beneficien de los decretos que expide el Gobierno Nacional. La Fiscalía General de la Nación no hace las leyes, la Fiscalía General de la Nación no hace los decretos, la Fiscalía General de la Nación simplemente acata la ley, acata los decretos y nuestros funcionarios, con un compromiso loable, cumplen eso a nivel no solamente local, sino nacional. 35 directores seccionales en todo el territorio nacional, con quienes hemos venido todo el tiempo trabajando para verificar la situación en cada uno de los departamentos del país y de las zonas geográficas del país. Eso también da una tranquilidad de que es una entidad que está al frente no de una fiscalía en Bogotá o en el búnker, sino de una fiscalía que tiene sus funcionarios en los municipios y que ojalá en el marco también de lo que ocurra en el próximo semestre, pues se acompañe la iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de profundizar la investigación de nuestro cuerpo técnico de investigación y de fortalecer la Fiscalía General a través de unas modificaciones o una reestructuración que busque profundizar y avanzar en los territorios. Antes de que se presentara la pandemia, tal vez unos días antes, cerré una primera etapa de visitas a las seccionales del país, 11 seccionales de las 35, y sorprendido, en el marco de estas visitas vimos departamentos que hoy están en el ojo del huracán, como el Cauca, por ejemplo, en donde hay más de 40 municipios y esos municipios existen en este momento solamente en 7, 8 municipios fiscalía y en 3 o 4 policía judicial. ¿Cómo es posible pensar en un Estado de Derecho en Colombia sobre la base de una limitación a la acción de justicia de la Fiscalía General de la Nación en esos términos? Y eso es lo que yo he venido insistiendo permanentemente. Muchas veces la gente pregunta, pero fiscal, ¿usted qué necesita? ¿Qué aumento de pena necesita? Yo no necesito que aumenten penas en Colombia.
Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar eficacia en la aplicación de la justicia en Colombia. Nosotros necesitamos unas reformas concretas al sistema acusatorio, porque este sistema acusatorio se piensa en términos de ley 600. Por eso fui enfático hace un par de semanas con una directiva que muchos críticos han dicho que no, que eso ya existía, pero es que realmente no es que exista o no exista, es que es necesario crear unas orientaciones. Esta es una entidad que, por supuesto, uno no puede imponer criterios a los fiscales son autónomos, pero uno puede remitir por vía de directivas algunas de esas orientaciones. ¿Y cuál es mi orientación? Y quiero decirlo con claridad, para estos 4 años, yo soy muy claro en esto. Yo soy un fiscal garantista. Yo quiero que se entienda bien el sistema acusatorio en Colombia. Y en ese sentido, por supuesto que deben evaluarse en todos los procesos y, por supuesto, determinarse bajo los criterios de la ley, con las limitaciones que eso implica, que la aplicación de medidas de aseguramiento, de privación de libertad, sea domiciliaria, sea intramural, sea a través de cauciones, pues permitan a poder adaptar una política también preventiva importante de la Fiscalía en el marco de la investigación. Y hago esta reflexión también profunda sobre un tema que lo planteé en una de las visitas que hice al inicio de mi periodo como fiscal general de la Nación al Consejo de Estado. Más del 60% de los casos de privación injusta de libertad y demandas contra la Nación están en contra de la Fiscalía General de la Nación en el Consejo de Estado. Yo tengo que hacer alguna reflexión profunda sobre eso y en ese sentido, por supuesto, avanzar en unas dinámicas de discusión en donde, por supuesto, el Congreso de la República y los diferentes instituciones del país pues van a jugar un papel importante, porque hay que escuchar a los diferentes sectores para efecto también de poder diseñar una política que no esté mezclada al interior de nuestra entidad y de la justicia, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de juzgamiento, sobre la base, por supuesto, de una mezcla de sistemas, uno con ley 600 del sistema inquisitivo y otra con un sistema atado a la ley 906 del sistema penal acusatorio. Sobre las 6 ejes centrales de investigación que tiene la Fiscalía General de la Nación, decirles que en un primer término se han hecho investigaciones, o esa línea de investigaciones se enfocó en el tema de los recursos, o están trabajando en paralelo esas 6 líneas en el tema de los recursos para atender el COVID. Lo hemos dicho públicamente tanto el señor procurador, el señor contralor y yo. No es posible y no es aceptable desde ningún punto de vista que cualquier funcionario público de este país sea tan miserable de quedarse con un recurso público o utilizarlo de forma indebida o apropiarse en el marco no solamente de esta pandemia, sino de cualquier momento. Pero quiero hacer énfasis en la pandemia. Y en ese orden de ideas hemos entrado a verificar en tiempo real los contratos que están siendo celebrados, modificados, liquidados en el marco de la emergencia sanitaria por parte de algunos funcionarios locales o departamentales. No es posible que se pueda pretender utilizar la figura de la urgencia manifiesta para dirigir los recursos hacia un contratista o peor aún, utilizar esos recursos para generar o para despilfarrarlos o para apropiarse de esos recursos. Nosotros tenemos la idea, por supuesto, que en el marco del interés indebido en la celebración de contratos o en la celebración de contratos por intereses non sanctos o el mismo peculado por apropiación o por destinación oficial diferente, pues obviamente estamos indagando de una manera muy, muy importante y como lo dijimos en una rueda de prensa, el procurador y el contralor aquí en la Fiscalía General de la Nación, nosotros presentaremos unos resultados concretos al país en el marco de nuestras competencias en las próximas 2 semanas. La Fiscalía hoy está adelantando 125 iniciativas investigativas, 40 indagaciones, hemos revisado más de 3.000 contratos y tenemos 14 procesos en la unidad delegada
ante la Corte Suprema de Justicia de aforados constitucionales, incluyendo un ministro y 11 gobernadores departamentales. En los últimos días hemos llevado a cabo inspecciones en varias entidades del orden nacional, más de 140 órdenes de policía judicial, y se encuentra destacado un número considerable de funcionarios del CTI y de la Policía Nacional con su Dijín, y en eso agradecemos al general Atiortúa también el trabajo que ha venido haciendo y cumpliéndonos sobre este escenario de lucha contra la corrupción. Un segundo eje tiene que ver con el de la salud pública. Y en esto quiero hacer un énfasis relativo a las investigaciones que se ha tenido por parte de la Fiscalía sobre cuál es el enfoque que se ha tenido en aplicación con el artículo 368 y 369 del Código Penal relativo a las medidas sanitarias. Hace 3 meses o hace 2 meses usted, querido presidente, decía hace un momento que esto es inédito. Hace 3 meses o 2 meses, sí, 3 meses, pues estábamos en otra circunstancia política, sociológica, económica, médica en el país y en el mundo. Hoy, conductas que eran absolutamente anodinas, que eran conductas que no tenían ninguna virtualidad punitiva, hoy tienen esa virtualidad punitiva. Y en ese sentido, diseñamos una estrategia tendiente a afrontar el tema de la pandemia ocasionada por el COVID-19 el 15 de marzo de 2020, a través de un fiscal coordinador y un grupo de policía judicial que hemos articulado alrededor del despacho del fiscal general y de la vicefiscal general de la Nación, que, valgo aclarar, es una gran compañera en esta lucha que estamos teniendo en la Fiscalía General de la Nación, no solamente por la agudeza también con la que hemos abordado los temas, sino por la experiencia que rodea a mi equipo dentro de esta estructura. Esta no es una fiscalía que improvisa. Al fiscal general hoy lo está rodeando funcionarios de más de 25 años de experiencia en esta entidad, y eso nos permite avanzar con pies de plomo en estas dificultades, no solamente en el coronavirus, sino en todas las discusiones jurídicas que estamos teniendo. Allí, en esa dinamicidad del derecho que ha implicado entrar en confinamiento, se han establecido al día de hoy 1.204 hechos y noticias criminales creadas en diferentes regiones del territorio nacional, 717 de ellas en etapas de indagación preliminar, 475 en etapa de investigación, lo que quiere decir que ya formulamos en 475 ocasiones imputación de cargos. 4 casos de terminación anticipada. ¿Qué quiere decir en el marco de esta discusión estas cifras? Que nosotros no nos estamos tomando a la ligera esta circunstancia de las medidas sanitarias. Este es un país en donde normalmente las medidas y las normas se toman a la ligera. Yo quisiera simple y llanamente decir que nosotros estamos cumpliendo lo que dice el artículo 250 de la Constitución en la medida en que tengo la obligatoriedad de llevar adelante las acciones penales. También el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 200 del mismo Estatuto Procesal. La Fiscalía no actúa a través de posturas o de discusiones que tienen que ver con un trasfondo político que no existe para la Fiscalía General de la Nación. Nosotros actuamos a través de providencias judiciales, como lo dice el Código de Procedimiento Penal. Y en ese sentido, por supuesto, quisiera decir que todas las indagaciones preliminares o las imputaciones o las acusaciones o los casos que vayan a juicio tendrán siempre un sustento por parte de la Fiscalía. Indagación preliminar no significa condena. Indagación preliminar no significa imputación.
Y esto es mandar un mensaje al país para que aquí se entienda que la posición de la Fiscalía General de la Nación, como se ha demostrado en estos 3 meses, se ha hecho absolutamente con toda la claridad. Las lecturas que se puedan hacer partidistas sobre eso es una cosa que no compete al fiscal. Lo único claro es que aquí se abren investigaciones y se inician indagaciones a cualquier persona, independientemente de las filiaciones políticas o de las condiciones que tengan, como se ha demostrado en el marco de esta acción, en donde por supuesto ha habido algunos partidos o algunas personas que se han sentido afectadas, evento que, como lo repito, la Fiscalía General de la Nación actúa con fundamento en unos principios constitucionales. Un tercer tema relativo a la criminalidad organizada. Desde el inicio de la pandemia a hoy se han capturado 129 integrantes de distintos grupos armados organizados y grupos delictivos organizados como el ELN, el Clan del Golfo y los Caparros en la zona del Bajo Cauca. Esto demuestra que aquí la Fiscalía no se ha quedado quieta, hemos avanzado también en el tema de las organizaciones criminales. Decir que la Dirección de Apoyo de Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada solicitó y fueron expedidas ante juez de garantías 6 órdenes de captura contra los excomandantes de las FARC-EP excluidos por la Jurisdicción Especial para la Paz por el reclutamiento ilícito de 316 niños, niñas y adolescentes. Estas personas a capturar hoy hacen parte del GAO residual denominado Segunda Marquetalia. Del mismo modo, decir que hemos actuado con audiencias de imputación a los 5 máximos dirigentes del ELN y comandantes de frente de guerra nororiental y suroriental de la misma organización. Sobre casos de nuestra dirección especializada de violación de derechos humanos. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Iniciando la pandemia, se presentó la toma o se presentó un ataque o una circunstancia alrededor de diferentes centros carcelarios del país. En eso, en la cárcel modelo ocurrieron unos hechos el 21 de marzo y la madrugada del 22 de marzo del 2020. Allí ocurrió un saldo de 24 personas que murieron y más de 107 personas lesionadas. En el marco de esa investigación, di la instrucción de que fuera la Dirección de Derechos Humanos con un fiscal de derechos humanos el que conociera las razones y estudiara absolutamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el marco de la búsqueda de elementos materiales, probatorios y evidencia física por parte de nuestro cuerpo técnico de investigación, que ese día en el marco de la pandemia estuvo al frente de esas diligencias. También hay una línea abierta en torno a quién estuvo detrás también de esa toma y de esos diferentes hechos que se presentaron en el país, donde informé que también existen reductos de grupos armados organizados, uno de ellos encabezados por Romaña, como se lo dije al país hace un mes. Sobre investigación de seguridad ciudadana, tenemos 1.297 investigadores del CTI y 1.300 investigadores de la SIJIN que hoy caminan las calles recogiendo todos los elementos materiales probatorios y evidencia física de casos y de hechos que se materializan a través de las activaciones del sistema penal. Llámese denuncias por parte de la ciudadanía. Esto demuestra el interés que tenemos de que estos temas no se nos vayan a crecer desde el punto de vista de la dinámica criminal, porque entenderán ustedes, honorables senadores, que la dinámica criminal responde en Colombia no a patrones únicos.
antes de la pandemia para poder hacer análisis de política criminal, evento que realizo diariamente con mi equipo de trabajo, con mis 3 delegadas, con la señora vicefiscal, con mis directores seccionales, con el director CTI, con todo el cuerpo que nos acompaña alrededor del país en torno a estos temas. Teníamos que verificar que cada una de las regiones de donde ustedes proceden al mismo tiempo son regiones que tienen actividades criminales diversas o dinámicas criminales diversas e incluso dinámicas criminales que se aplican en ciertos departamentos con diferencia geográfica. Pongo un caso concreto, Antioquia, donde tenemos unas dinámicas criminales en la zona del Bajo Cauca, frontera con Córdoba, saliendo hacia el Atlántico en las famosas líneas en donde por supuesto el narcotráfico ha hecho de las suyas, pero al mismo tiempo tenemos otra subregión muy importante en la zona de Carepa, Apartado, San Juan de Urabá, San Pedro, Necoclí, frontera con el río Atrato, frontera con nuestro Chocó en Río Sucio y las diferentes cuencas de Truandó, de Salaquí, de Cacarica, y por el otro lado en la zona que va de Turbo hacia Panamá, en donde se presentan otras circunstancias en Acandí o en Capurganá. Y así sucesivamente, el sur de Antioquia o el oriente, todos tienen unas dinámicas criminales. Con la pandemia tuvimos que reanalizar las dinámicas criminales en pandemia. Y por supuesto se ha reducido la criminalidad en unos sectores, entre ellos el homicidio, por ejemplo, las lesiones personales, los hurtos, pero se nos han aumentado en el marco de esta pandemia otras dinámicas criminales. Y es allí donde nuestra delegada de Seguridad Ciudadana, en cabeza de la doctora Carmen Torres, otra fiscal de más de 27 años en esta entidad, que también arrancó su vida profesional o toda su vida en la Fiscalía General de la Nación. Hemos venido trabajando este tema de violencia intrafamiliar, hemos creado 8.937 noticias criminales porque es uno de los delitos que se nos subió por cuenta del confinamiento también. Y en el marco de esas indagaciones abiertas, hemos trasladado ya 459 casos a acusación frente a los 2.441 casos en los que el año pasado hicimos imputación. Este año hemos realizado de las 16.000 audiencias, 283 audiencias de control de legalidad, de captura por este delito. Cuando yo tenía esto en la cabeza, por supuesto, empieza uno a preocuparse porque las dinámicas de aumento criminal cambian. Ya no es el homicidio, es la violencia intrafamiliar. Yo se lo advertí y lo advertimos aquí con el equipo, va a haber cambios en la estructura criminal y hemos podido focalizar esas estructuras en el marco de nuestro trabajo en la Fiscalía. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Hemos creado 453 noticias criminales y se han imputado a 141 personas en el marco de 93 audiencias de control de legalidad de captura por este delito. En el marco de la pandemia. Y quiero decir que cuando yo me posesioné como fiscal general de la Nación el 13 de febrero, la semana siguiente, el viernes siguiente, me dirigí al departamento de Guainía a visitar la seccional Guainía Baupés. Y lo que era simple y llanamente la visita de un fiscal general, ya era la programación y pudimos avanzar en una estrategia en donde se capturaron 18 personas. A desgracia de la institucionalidad, habían funcionarios públicos que estaban involucrados en la trata de menores y en la afectación de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Aún con la pandemia, coordinamos toda la estrategia logística para que esas personas estuvieran en reclusión intramural, en el marco, por supuesto, de las prelaciones que es necesario darle a la protección de nuestros niños. Tenemos además en una unidad especial que se crea en la Fiscalía
para violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, a una fiscal que ha sido también una abanderada y que lleva muchísimos años en la entidad, que ha venido trabajando este tema. Como les decía, se nos han reducido los homicidios, pasamos hemos tenido en el marco de esta circunstancia una situación de reducción muy importante, casi el 40%. Obviamente las cifras, yo les podré enviar un informe relativo a este tema porque me parece interesante, a pesar de que, por supuesto, esto no es una reunión de control por cuenta de nuestras funciones constitucionales, pero sí que ustedes tengan información relativa a lo que ha venido ocurriendo en el país en este periodo. Entre el 20 de marzo hasta hoy hemos tenido 883 casos, repito, 883 casos, y en el marco de el año pasado, pues obviamente tuvimos un impacto muy importante, casi 3 o 4 veces esos homicidios. Un eje central sobre el feminicidio. En el feminicidio hemos logrado tener tasas de esclarecimiento hoy, después de 3 meses de haber llegado a la Fiscalía, del 91% de los casos. Es inédito. Y faltan 5 feminicidios que se encuentran, por supuesto, en el marco de una solicitud que le hacemos al Consejo Superior de la Judicatura para solicitud de preclusión por muerte del indiciado, y podría decirle, presidente, que tenemos el 100% de los esclarecimientos en Colombia de feminicidios, tema inédito en este país. Sobre violencia de género, también hemos venido trabajando de forma articulada en el marco de esta pandemia. Decirles que tenemos una articulación con el ICBF, con la Policía Nacional, con el cuerpo élite de la Policía y de la Fiscalía, e informar frente al otro tema que yo creo que vale la pena reflexionar, y es los 2 últimos temas, perdón, y con esto termino, presidente, es el tema de los derechos humanos. Nosotros hemos venido aumentando las tasas de esclarecimiento y quiero dar esto con claridad. Esta fiscalía fue recibida con el 52.9% de la tasa de esclarecimiento de líderes sociales y hoy está en el 55% de esclarecimiento en 3 meses, con un avance fundamental. Y es que muchas veces en este país, cuando se capturan personas como por ejemplo Azul en el Putumayo, una persona que había asesinado a 11 líderes sociales y que había asesinado a reinsertados de las FARC. Ese tema para nosotros es un eje central y en la futura reforma que espero presentarle al Congreso de la República existirá una unidad específica para ese tema atada al despacho del Fiscal General de la Nación. Termino diciendo lo siguiente, presidente. Me parece fundamental que ante los últimos hechos que se han venido dando en Colombia, decirle al Congreso de la República que el Fiscal General de la Nación, que la Fiscalía, que todo el grupo que se encuentra en este momento avanzando en las diferentes investigaciones, no va a aceptar ni va a permitir que se utilicen instituciones del Estado para conculcar los derechos humanos o la libertad de expresión de los colombianos, ni de los periodistas en el caso, o los colombianos y dentro de los colombianos los periodistas, los abogados, etcétera, ni tampoco se puede permitir que se haya intentado crear mecanismos como perfilamientos a las personas cercanas al presidente de la República, porque estamos hablando de que este es un asunto de carácter nacional, de seguridad nacional.
La Fiscalía ya está avanzando en esas investigaciones y por supuesto para la Fiscalía, como para los diferentes órganos de control, para el país, debe quedar claro que hoy estamos ante los desafíos de siempre, pero por supuesto espero estar dentro de poco con las respuestas concretas a estos resultados. Yo le agradezco enormemente, señor presidente del Senado, señores y honorables congresistas, señores que nos están viendo en las pantallas, por esta oportunidad de permitirle a la Fiscalía General de la Nación exponer lo que se ha realizado en estos 3 meses de un cuerpo que verdaderamente este país tiene que valorar en la medida en que son más de 24.000 funcionarios que a costa de pandemias y de diferentes circunstancias siguen en las calles para llevar justicia en los territorios y en el centro del país. Muchas gracias.